Vale. Arratsalde on danori, hasiera emango diogu urtarrileko ohiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du eta grabatu eta hedatu egingo da, herritar guztiek jakin dezaten zer jorratzen diren bertan. Bilkurara, entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira eta ulertzeko badenez, baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalatu behar. Buenas tardes. Damos comienzo al pleno municipal ordinario del mes de enero. La sesión tiene carácter de inclusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos que tratamos en el pleno. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Y como hicimos en el anterior pleno telemático, les daremos acceso al pleno en el apartado de ruegos y preguntas. Tras el punto, quiero decir, de ruegos y preguntas cuando demos paso a las intervenciones del público. Lehenengo puntuarekin hasiko gara, udalbatzak 2021ko abenduaren 27an egindako bilkurari dagokionak eta zirrogorroa onartzea da lehenengo puntua. Beraz, dena ondo badago onartu egingo duke, edo bozkatu egingo duke puntua. Beraz, norbait zeo sartzen nahi du. Orduan bozkatu egingo dugu lehenengo puntua, arteko botoak mesedez lehenengo. Abstentzioak. Bale, eta kontrako botoak ez da oso. Bale, oso ondo. Bigarren puntua da, alkatetzak emandako ebazpenen kontu ematea. Hirugarrena da, Alderdi sozialistak hainbat batzorde aholkularitan egindako bokal aldaketaren berri ematea, eta laugarren puntua da EH Bildu taldeak hainbat batzorde aholkularitan egindako bokal aldaketaren berri ematea. Beraz, bosgarren puntuarekin hasi beharko dugu. Bosgarren puntua da berrazterketa errekurtsoak 2021ko urriaren 25ko udal osoko bilkurak hartutako erabakiaren kontra. Erabaki hartan, Eibarko udalaren eta Euskal Trenbide Sarearen arteko lankidetza hitzarmena onetsi zen, Eibar Azita trenbideak duen trazatuaren integrazioa hobetzeko. El quinto de los puntos de este pleno es el recurso de reposición interpuestos en este caso contra el acuerdo del pleno del 25 de octubre de 2021, mediante el que se aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Euskal Trenbide Sarea para la mejora de la integración urbana del trazado ferroviario de Eibar a Zitaen. Bueno, sobre esta cuestión está el dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, que está basado en el informe jurídico que elaboró el secretario de este ayuntamiento y que entiende que los mismos han sido presentados fuera de plazo, por lo tanto que son extemporáneos y son desestimados debido a esta razón y no se entra al fondo del asunto, a estudiar el fondo de la cuestión, tal y como el propio secretario expuso en la Comisión de Trabajo. Y lo que se propone por el dictamen de la Comisión de Trabajo es que se apruebe lo que señala el dictamen del secretario del ayuntamiento, que, bueno, pues es que desde un punto de vista estrictamente jurídico ha entendido en su informe que hay que desestimar estos recursos, como digo, por extemporáneos. Así que vamos a comenzar el turno de... Sí, Josu. Por una cuestión de orden, gaur eguerdian arratsaldeko ordu biterdietan jaso dugu txosten bat, bi txosten, uste duguna kontuan izan behar diala puntu honen inguruan posizioa finkatzerakoan, eta ez dugu aztertzeko denbora eduki ez dalako egon plenuaren deialdia egin da momentutik, eta hartaz eskatzen dugu puntu hau mahai gainean ustea. Vamos a ver, lo que se ha mandado hoy concretamente al mediodía, que no tiene que ver nada con el informe que se presentó en la comisión, que es precisamente lo que es el objeto del dictamen. En la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, desde el momento de la convocatoria, figura lo que es el informe del secretario diciendo cuáles son los motivos por los que entiende jurídicamente que tienen que ser desestimados esos recursos, y eso es lo que se plantea
para este pleno. Lo que se ha mandado concretamente en el informe que se ha pasado esta mañana, en los dos informes que se han pasado esta mañana, son, por una parte, y si no, pues Juanchu, el secretario, lo podrá explicar mejor que yo, son, por una parte, una respuesta, vamos a decir, a una de las cuestiones que creo que, bueno, lo tengo aquí concretamente, que son concretamente las consecuencias jurídicas y las responsabilidades personales que pudieran derivarse en el caso de que el Pleno Municipal no inadmita por extemporáneos los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo plenario del 25 de octubre de 2021, mediante el que se aprobó el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y ETS, y asimismo también se da respuesta escrita mediante informe a una solicitud precisamente del portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre las posibles consecuencias de votar a favor de la admisión o en contra de la inadmisión de los recursos presentados. Por lo tanto, es en el momento en el que hemos tenido este informe, es cuando se remite. El informe nos lo ha facilitado el secretario del ayuntamiento, de este ayuntamiento, esta misma mañana, y según nos ha llegado este informe lo hemos remitido. Y el otro es el informe del asesor jurídico, que es un informe que, bueno, como se indicaba en la comunicación, es un informe confidencial que el asesor jurídico del Departamento de Urbanismo hace respecto del fondo del asunto. Respecto del fondo del asunto de estos recursos, que como el propio secretario explicó en la Comisión de Trabajo Recording in progress. La ley lo que viene a decir es que en el caso de que sean extemporáneos, la solución que se tiene que dar es no entrar a estudiar el fondo del asunto. Pero sí que es cierto que la Comisión de Trabajo de Institucionales salió el tema de que quizá la respuesta que se daba era excesivamente fría y que por lo tanto convendría entrar, aunque legalmente no existiera obligación para ello, como muy bien explicó el secretario en la comisión, se entrara también a estudiar el fondo del asunto. Estos son los dos informes que se han trasladado esta mañana y que en principio no tienen que ver con lo que es el punto que se discute, que es concretamente si hay que acordar o no lo que es el dictamen del secretario, que lo tenemos, el dictamen del secretario, el informe jurídico del secretario, que lo tenemos antes de la comisión. Sí, muchas gracias por las explicaciones, pero no estamos en el turno de ruegos y preguntas. Por una cuestión de orden he solicitado la palabra al amparo del ROF y lo que he solicitado es que este punto quede sobre la mesa y por tanto entiendo que eso se tiene que someter a la consideración de este pleno siguiendo las indicaciones del propio secretario en plenos anteriores. Solicitamos que este punto se quede sobre la mesa porque, por una parte, hoy hemos recibido un informe en el que habla de las consecuencias penales y patrimoniales que pueden tener los señores y señoras corporativos de este pleno y por otra parte porque en ese informe también se analizan cuestiones que a nuestro juicio son contradictorias con las que estaban en el informe anterior y que hay argumentos jurídicos diferentes a los expuestos en el informe inicial sobre la inadmisión de estos recursos y por tanto solicitamos que se quede sobre la mesa para que tengamos el tiempo preceptivo para poder estudiar este informe y en consecuencia posicionarnos como grupo al respecto. Solicitamos, por tanto, que quede este punto encima de la mesa y se permita a la corporación tener el tiempo suficiente para poder estudiar estos informes. Es que ricasco. Me consta sobradamente que no estamos en el punto de ruegos y preguntas, estamos en el punto número 5. Yo simplemente, como este pleno se emite a través de YouTube y para la gente que nos esté viendo quizá no sabe cuáles son los dos informes a los que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco se estaba refiriendo, es por ello que estaba explicando concretamente cuál era el contenido de esos informes. No se vaya a pensar que los puntos que se traen para discusión a este pleno no han sido debidamente tratados en las comisiones de trabajo correspondientes o se hacen prescindiendo del procedimiento establecido. Y por lo tanto es lo que quería dejar claro antes de nada, porque nosotros nos hemos remitido según el secretario de este ayuntamiento ha tenido este informe sobre la mesa. Yo lo que le voy a preguntar al secretario, y se pronunciará al respecto, es cómo procedemos concretamente ante la petición del portavoz del Partido Nacionalista Vasco de dejar este punto sobre la mesa. Si es un punto que se puede votar,
o si es un punto que, en fin, no sé exactamente cuál es el tratamiento que se le puede dar y, por lo tanto, le cedo la palabra al secretario para que nos lo exponga y procedamos en tal sentido. Sí, tal y como ha expuesto el portavoz del Grupo Municipal de Barco de JPNV, cuando un corporativo o una corporativa solicita que un punto de orden del día quede sobre la mesa, es necesario votarlo. Si se aprueba por mayoría, pues el punto quedará sobre la mesa hasta la siguiente reunión ordinaria. Y si no se alcanza la mayoría, pues se continúa con el debate y votación del punto tal y como está incluido en el orden del día. Muy bien, pues por lo tanto, a petición del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, lo que haríamos sería votar si este punto se deja encima de la mesa o si este punto se continúa y se trata en este pleno. Entonces, si os parece, votamos, primero votamos a favor de que el punto se trate en este pleno, ¿vale? Esta es la cuestión que se vota. Por tanto, bueno, ¿sí? No, para que no haya confusión en la votación, el sentido de la votación es si el punto se queda sobre la mesa. Los votos a favor serían que el punto se quede sobre la mesa. Votos en contra, que no. Para que no genere confusión. Es como lo dice el ROF. Vale, pues entonces, votos a favor de que el asunto se quede sobre la mesa. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Yo, lo que no he visto, Ana Fran, no sé si se ha congelado, creo que está congelada. Creo que se ha congelado la imagen. Vamos a esperarle a que vuelva a conectarse. En cualquier caso, Juanchu, el resultado de la votación nos lo puedes decir, porque bueno, independientemente del voto de Ana Fran. Sí, no, en este caso no sería determinante porque han votado a favor los grupos municipales de Eibarko de JPNV, Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos. Un total de 10 sin el voto de Ana Fran, porque no. Y a favor y en contra de que se quede sobre la mesa, pues el grupo municipal del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, un total de 9 votos. Por tanto, el punto quedaría sobre la mesa hasta la próxima sesión ordinaria. Muy bien, perfecto. Orduan hurrengo puntuarekin jarraituko dugu. Seigarren puntua da, Foru Aldundia eta Eibarko Udala administrazioen arteko lankidetza hitzarmena menpekotasunen bat duten pertsonen etxeko laguntza finantzatzeko. Convenio de cooperación interadministrativa entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Eibar para la financiación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. Hitz egiteko zandarekin hasiko gara, Isabel, Elusunean. Arratsaldeon denoi. Bueno, pues en este punto se trae a pleno la renovación del convenio que suscribieron los ayuntamientos del territorio histórico de Guipúzcoa. En este caso, claro, nos referimos al de Eibar concretamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 2018, con la finalidad de mejorar la eficacia de la gestión pública y la atención a las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, y cuya vigencia finalizó el 30 de septiembre del año pasado. Este nuevo convenio tendría, en caso de que se apruebe, tendría vigencia hasta el año 2023. Y bueno, claro, a través de este convenio se regulan las condiciones para la financiación foral de este servicio prestado a personas dependientes. Como bien sabemos, el servicio de ayuda a domicilio es un servicio asistencial y preventivo que consiste en ayudar a las personas usuarias a seguir viviendo el mayor tiempo posible en sus domicilios y ofreciendo ayuda para desenvolverse en estos domicilios e integrarse en su comunidad, sobre todo evitando su aislamiento, algo muy, muy importante, ¿no?
Como también sabemos, se pueden prestar 3 tipos de atención: personal, ayuda para labores domésticas y acompañamiento social. Bueno, no se le escapa a nadie que la población de Éibar está sufriendo un proceso de envejecimiento, pero como la mayoría de las sociedades industriales, la esperanza de vida se va alargando y por ello servicios como estos, servicios como ayuda a domicilio son fundamentales, ¿no? Debemos asegurar dar un servicio de calidad que permita a estas personas permanecer en sus casas, en su ambiente, en su barrio, no solo todo el tiempo que se pueda, por supuesto, sino también en condiciones dignas, ¿no? Y dignas deben ser también las condiciones laborales de las personas que prestan este servicio. Por eso la verdad es que no entendemos que por convenio, en el mismo convenio, se pueda llegar a cobrar 18,87 euros la hora entre semana y 22,66, para decirlo exactamente, el fin de semana, y sin embargo en Éibar se cobre 15 euros la hora entre semana y 18,01 el fin de semana. Bueno, creo que es algo que deberíamos tener en consideración, sinceramente. Las personas trabajadoras en este tipo de servicios trabajan con personas, trabajan con otras personas, no con máquinas, por lo que su situación laboral debería ser prioritaria y tendríamos que tenerlas en las mejores condiciones posibles. Y para que esto también repercuta primero en su propia salud, pero también en el servicio y en las condiciones que ofrecen a las personas a las que se les ofrece este servicio. Y bueno, de momento es eso lo que tengo que decir al respecto de este punto. Eskerrik asko, Isabel, EH Bildu. Bai, arratsaldeon. Gutxi gora bera 4 urtero berritzen dan edo dian hitzarmenak dira lantzen ari garen puntu hontan. Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalan artekoak guretzako importantia bada etxeko zerbitzua finantzatzeko hitzarmen eta diru iturri hau, pentsau zelako importantia izango dan udaletxe edo udal txiki baten dako. 2018an sartu ziren hobekuntza gehienak hitzarmen hontan, berrikuntzak planteatu ziren, etxez-etxeko zerbitzu kompletuago bat eta zabalago bat eskaintzeko. Ordute gixak akompainamentu zerbitzu edo importante erabiltzen 10 jartziak, 15 euro maksimo hori. Aldundiak diru bat emoten detza udalari, zerbitzuan parte bat finantzeko alizateko, eta gainera 2018 izan diktauzian horrek eskaintzen bat ditugu zerbitzuan, Eibarrek itzen dituan moduan, laguntza handixagoa izaten da. Parte bat dinot, ze Aldundiak ez dau zerbitzuan kostu guztia bere gain hartzen, beti maksimo bat erarte laguntzatxu. Eta Eibarren zerbitzuak berdamen inbertsinua gero eta handixagoa da. Gero eta zerbitzu gehiago, gero eta erabiltzaile gehiago. Parece que tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver si recuperamos la conexión, Gorka. Ahí. Toda la última parte no se te ha oído y además a lo largo de la intervención ha habido algún momento, sobre todo al principio, que se ha cortado. No se te ha oído del todo, no sé si... Sobre todo, yo creo que la última parte. En resumidas cuentas, hablaba de que lo que supone en Éibar que cada vez tengamos más usuarios y más servicios que se prestan en este servicio de ayuda a domicilio, significa que destinemos 1 millón de euros para la subcontratación del servicio, 1 millón de euros que van para una empresa privada para que ofrezca el servicio de ayuda a domicilio, una de las subcontrataciones de servicios más altas que existen en este ayuntamiento. Cuando se creó el servicio de ayuda a domicilio en Éibar, el ayuntamiento fue pionero. Hemos hablado más de una vez en este pleno, porque se comenzó a ofrecer el servicio con profesionales que eran funcionarias. A medida que estas han ido jubilando, el servicio se ha ido subcontratando, llegando a este millón que he mencionado. Y planteamos, y si volvemos al lugar de origen, creemos que deberíamos comenzar con los trámites para que el servicio se ofrezca íntegramente, otra vez público, con una plantilla de profesionales, otra vez funcionarias. Costará, pero yo creo que seguro que lo podemos conseguir. Hay ayuntamientos como el de Hernani, por ejemplo, que así lo hacen. El ayuntamiento que fue pionero en ello no lo vuelve a ofrecer desde lo público.
Eskerrik asko, EAJ-PNV. Bai, arratsalde on danori. Eta, urte berri on, askoak ez ditugut ikusi joan zan urtetikan. Puntu honetan, hiru marko ditugu, gizarte zerbitzuetako legea, kartera dekretua eta gizarte zerbitzuetako mapa. Horrek jartzen digu pixkat aurrekarietan hitzarmen honetara iristeko. Lege hauen eta dekretu hauen helburuetako bi, baliabideak pertsonalizatuak, koherenteak, denboran mantenduak eta malguak izan daitezela bilatzen du. Eta besteak, pertsonen bizi kalitatea mantenduz, inguruan mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak guztiak martxan jartzea. Eta horietako kartera zabal baten barruan, horietako baliabidetako bat etxez-etxeko laguntza zerbitzua da. Egia da, etxez-etxeko laguntza zerbitzua gehien bat pertsona nagusi zuzendua dagoela, baina ez du zertan izan behar pertsona nagusia. Laguntza behar duen edozein pertsona izan daiteke etxez-etxeko laguntza zerbitzuko onuraduna. Financiazioa, la financiación corre a tres bandas. En muchos recursos de los servicios sociales existe el copago y este es uno de ellos. El usuario o usuaria, las personas que se benefician del recurso del servicio de ayuda a domicilio, pagan en función de los ingresos y el patrimonio que tienen hasta un máximo, como comentaba nuestra compañera de Podemos, Isabel, de 15 con no sé cuánto la hora, ¿sí? Y esa cantidad se ve subvencionada no solo por la persona que lo solicita, sino también por el Ayuntamiento y por la Diputación. Son las dos administraciones quienes desde la colaboración institucional hacen posible que este servicio sea de calidad, que sea uno de los servicios más antiguos que desde Servicios Sociales se presta y que continúa siendo flexible, moderno y llega a las personas que lo necesitan. Y además son servicios que por la colaboración interinstitucional son mejores cada vez y son más eficientes. Al margen del cómo tendría que ser la ayuda domiciliaria en Eibar, creemos que el llegar a acuerdos de este tipo, poder firmar convenios con la Diputación de este tipo, son un claro ejemplo de la necesidad que ciudades como Eibar tienen de colaborar con instituciones superiores en el día a día para hacer de Eibar una ciudad mejor. Eskerrik asko. Bueno, yo simplemente añadir que al hilo de lo que se ha venido comentando, efectivamente se trata de un servicio muy necesario, un servicio que por parte del Ayuntamiento, lo mencionaba el portavoz de EH Bildu, fuimos pioneros en poner en marcha y que por lo tanto contar con este convenio de colaboración de Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento, va a servir precisamente para contribuir a la financiación de un servicio que es muy caro, pero que es a su vez muy necesario y es imprescindible su prestación y que por lo tanto la colaboración y la contribución de ambas instituciones al sostenimiento y prestación de este servicio es esencial. Este convenio cuenta con los informes favorables tanto del secretario como por parte de la técnico de servicios sociales, por parte también de intervención, tiene todos los parabienes. Es un convenio que da continuidad al que ya se firmó en el año 2018 para el mantenimiento y prestación de este tipo de servicio y que, por lo tanto, como digo, esencial que las instituciones colaboren y además se contribuya concretamente con estas cuantías para el sostenimiento de este servicio, no solamente en Eibar, sino también en el conjunto de municipios de Guipúzcoa. Por lo tanto, nosotros con este convenio, obviamente, vamos a votar a favor. Como digo, es uno de los servicios más necesarios, más indispensables y que quizá en el momento de la pandemia se ha puesto todavía o se ha convertido todavía en más necesario aún y por lo tanto el hecho de que podamos disponer de este convenio a nosotros desde luego nos satisface y nos parece, como digo, esencial para el mantenimiento y sostenimiento del servicio. Un segundo turno, Isabel. Sí, quería comentar hacer un pequeño comentario. Sobre todo en especial a mi colega de Bildu, decirles que por parte del Carrequín Podemos siempre estaremos a nuestro lado, Bildu o cualquiera, lo digo porque ha sido quien lo ha sacado en este pleno, en cualquier cosa que sea remunicipalizar un servicio. Apostamos completamente por la remunicipalización de todos los servicios que se han ido sacando de este ayuntamiento.
Por lo tanto, siempre tendremos siempre andaremos de la mano en este tipo de temas. Solo quería hacer esa puntualización. Eskerrik asko, Isabel, EH Bildu. Ahí porque sí, se agradece lo que dice Isabel, no tenía ninguna duda. Hablaba de que apostamos por ofrecerlo íntegramente otra vez desde lo público, porque seguro que significará, y así se ha hablado con algún otro servicio, complicar la gestión, pero también creemos que es un mayor control del dinero público y que efectivamente ese dinero llegue a la persona trabajadora. Un trabajo maravilloso, acompañamiento de las personas mayores, sobre todo la situación en la que estaban en 2010 de su acción, que pagados por aquel entonces, Isla ahora. ¿Me corto otra vez? Sí. Retrocede un poco, por favor. Es que no te hemos, se ha entrecortado y no te hemos cogido la idea íntegra. A ver, hablaba de que ofrecer íntegramente desde lo público significará seguramente, porque ya lo hemos hablado con otros servicios en este pleno, complicar la gestión, pero que también significará, creemos, que un mayor control del dinero público, que efectivamente llegue ese dinero a la trabajadora que tiene un duro y valioso, como es el cuidado sobre todo de las personas mayores. Que solo hay que recordar la situación por la que atravesaban en 2016, hasta que denunciaron las trabajadoras su situación, que por mucho que pagásemos en aquel entonces X dinero por hora, llegaba una verdadera miseria a donde las trabajadoras, y la mayoría en aquel entonces se quedaba en manos de Florentino Pérez. Y además siempre hablamos del mismo perfil, ¿no? Mujer precaria, dedicada a los cuidados y que es hora ya de ponerlo en valor, nada más. Espero que esta de sí. Eskerrik asko, Gorka, EAJ-PNV. Vale, bueno, pues entonces procederíamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Ander, ¿votos a favor? Vale. Creo que me ha parecido, por si acaso lo voy a preguntar, abstenciones, porque me ha parecido que creo que todos habíamos votado a favor, pero por si acaso abstenciones, ¿hay alguna? No hay. ¿Votos en contra? Me imagino que tampoco. Vale. Orduan, zazpigarren puntuarekin jarraituko dugu, Elkarrekin Eibar Podemos Ezker Anitza IU Ekuo Berdeak taldeak aurkeztu duen mozioa osasun mentalari buruzko udal plana. Moción presentada por Elkarrekin Eibar Podemos Ezker Anitza IU Ekuo Berdeak proponiendo realizar un plan de salud mental municipal. Aquí le voy a pedir al secretario que nos diga cómo tenemos que proceder en la medida en que se ha presentado también una moción alternativa que ha sido suscrita por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y el EH Bildu. ¿Cómo tenemos que proceder, Juanchu? Sí, en este caso, como la moción alternativa no está incluida en el orden del día, pues previamente a su debate, entiendo que será un debate, como hemos hecho en otras ocasiones, un debate único, pero de todas maneras hay que votar expresamente la inclusión de esa moción alternativa en el orden del día. Vale, por lo tanto, entonces lo primero que hacemos... Perdón, y luego se votarían en el orden que se han presentado primero la moción del Grupo de Elkarrekin Podemos y posteriormente la moción alternativa. Vale, por lo tanto, primeramente lo que tenemos que votar es la inclusión, y es lo que vamos a proceder a continuación, la inclusión en el orden del día de la moción alternativa. Vale, de acuerdo. Entonces, votos a favor de la inclusión de la moción alternativa en el orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Elena, no se te ven. Ay. Elena, ¿estás ahí? Bai, barkatu, que me he movido, barkatu. No te veíamos, vamos a repetir. ¿A favor? Elena, ¿a favor? Vale. Vale. ¿Abstenciones?
y votos en contra no hay. Vale, por lo tanto, incluimos la moción alternativa en el orden del día. Vamos por lo tanto, a defender el punto y luego, si no he entendido mal, Juanchu, lo que haríamos sería votar cada una de la moción inicialmente presentada y luego la alternativa y ver cuál es la que sale, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. Pues entonces vamos con la defensa del punto. Isabel, Edusunian. Bueno, la salud mental es fundamental en nuestras vidas. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social también, ¿no? Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Y, por supuesto, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez a la adolescencia hasta la adultez. Marca tú. Atención para la salud mental estructural en nuestro sistema, incluso antes de esta pandemia que estamos todavía sufriendo. Según el Defensor del Pueblo, en 2020 solo teníamos 6 profesionales de la psicología en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, apenas un tercio de la media europea. La prolongación en el tiempo de esta situación de pandemia ha originado un incremento progresivo en la incidencia de trastornos relacionados con la salud mental, como la ansiedad, más de un 21%, depresión, más de 18%, o sintomología de estrés postraumático, que tiene tela, más del 15%. Hace poco vi un informe también que los suicidios habían aumentado un 20 y pico % en Euskadi en los últimos tiempos. Son palabras que asustan, que verdaderamente asustan. Las personas más afectadas por este sufrimiento psicológico en la población en general, según los estudios que se han hecho, han sido aquellas con enfermedades crónicas de sexo femenino y edades entre 18 y 25 años, ¿no? Nos enfrentamos a un problema de salud enorme y que, si no ponemos las medidas adecuadas, irá incrementándose de manera alarmante. Si es que no lo es ya. Por ello, proponemos a través de que el Ayuntamiento de salud mental, con el fin de reducir el impacto de los determinantes sociales en la población y que colabore con el desarrollo de la prevención importante y el cuidado comunitario en salud mental a través de las competencias municipales de las que disponen, ¿no? Está claro que las competencias directas de los ayuntamientos en este tema, en cuestión de salud mental, son limitadas, en el sentido en que no podemos contratar a profesionales de psicología o psiquiatría y ponerlos en el centro de salud. Ojalá pudiéramos. Incluso la propia intervención en determinados colectivos es también ciertamente limitada, pero los ayuntamientos tienen otras muchas competencias con relevancia directa en este tipo de salud mental en su población. El ámbito municipal constituye un nivel de gobierno fundamental para impulsar estos procesos de salud comunitaria, así como para impulsar políticas e iniciativas que promuevan la salud de la población. La principal oportunidad de trabajar desde la institución municipal es la proximidad de la administración local a la ciudadanía. Esto no me canso de repetirlo. Ello permite tanto conocer mejor las necesidades y los activos de salud de un territorio como articular y facilitar los procesos de desarrollo y participación comunitaria, ¿no? Por ello, los ayuntamientos deben llevar a cabo acciones que trasciendan la mejora de los espacios físicos y los entornos sociales y que incidan sobre todos los determinantes sociales de la salud, teniendo en cuenta los siguientes criterios de forma transversal: equidad, participación ciudadana e intersectorialidad. Oh, no me salía. De esta manera, las condiciones de vida y de trabajo, que a su vez son determinantes por las políticas sociales, laborales y económicas, influyen en la salud de las personas, tanto como pueda ser el sistema sanitario del que disponen. Poner la mirada en la equidad y entender cómo el género, la edad, la clase social, el origen migratorio, la diversidad funcional interaccionan, condicionan o modulan dichos determinantes, nos permite planificar, nos debe permitir planificar y llevar a cabo políticas e intervenciones más cercanas al origen de las desigualdades, especialmente en el ámbito local. Y por eso es que presentamos este plan para que se realice e intentar mitigar todos estos condicionantes que influyen de manera completamente determinante en la salud mental de las personas. Es que el caso. ¿Qué recasco, Isabel? ¿EH Bildu? Bueno, a ver si puedo esta vez. Me consuela que no soy el único. A ver,
Si bien es cierto que nos encontramos ante dos mociones distintas, todas un tema fundamental y el cuidado de esa importante espera un momento, Borja, porque se ha interrumpido tu intervención desde el primer momento. No se ha cogido prácticamente nada. Es cierto que nos encontramos ante dos mociones distintas, todas tratan un tema tan importante como es la salud mental y el cuidado de esa importante parte de la salud. Más esta... ¿Vai? Sigue, Gorka, que sigue con... Que no sé, cuando os veo congelados yo paro. Como la de esta pandemia sanitaria que estamos viviendo, que no ha hecho más que hacer una gran mella en la salud mental de todas y todos y sin excepción. Graves aumentos de casos de ansiedad, conclusiones relacionadas con la salud mental, como son tristemente los casos de suicidio. Aunque poco a poco parece que va en aumento, es hora de visibilizar todavía aún más, de normalizar la importancia de la salud mental en la salud de las personas. Te hemos perdido, Gorka. Así no podemos andar, lo dejo yo. Ya lo siento. El resto le oís bien, porque nosotros aquí en el ayuntamiento estamos teniendo problemas y no sé si es ya porque somos nosotros los que tenemos problemas, porque con Isabel también ha habido problemas, o si también tenéis problemas para escucharle a Gorka. ¿Tenéis? Vale, o sea que puede... Yo desde luego también tampoco le escucho bien a Gorka. No sabía que habéis tenido problemas conmigo, no se había comentado. No, luego, por lo menos nosotros, un poco al principio, pero luego se ha subsanado todo el resto de la intervención. Por lo tanto, nosotros hemos escuchado bien, no sé el resto de concejales si lo habrán oído como es debido. Nosotros aquí, por lo menos, salvo en un primer momento que se te ha escuchado entrecortadamente, el resto lo hemos oído bien. Gorka, ¿quieres terminar? No, porque voy a empezar y voy a tener que interrumpir, o sea que ya lo siento. Bueno, Juancho, ante esta situación o en estas circunstancias, ¿dónde está el SECAS? ¿Podemos...? Sí, pues, hombre, yo lo único que se me ocurría es, bueno, hay una que es más drástica, que es suspender la sesión, u otra que las intervenciones, bueno, pues se recogerán. Si los diferentes intervinientes me lo pasan las intervenciones, pues las pasaremos al acta como hacíamos antiguamente, ¿eh? Digo, para que quede constancia, porque si no, el único documento que actúa como acta sería el vídeo, y el vídeo pues no recoge evidentemente las intervenciones de todas las concejalas y concejales. Por tanto, como supongo que las tendréis por escrito, pues nos la pasáis y las incluiré en el acta. Muchas gracias, Juan. Vale, yo no lo decía tanto por lo que luego se incluye en el acta, sino que cada uno podrá pasar o cada una podrá pasar su intervención. Digo, para que el resto de concejales escuchemos debidamente las intervenciones del resto de cara a la contestación. Pero bueno, si no tenéis inconvenientes, le daríamos paso al turno de AJPNV. Vale, Arratsaldeon. Aurreratzen naiz badaezpada eta erregu bat egiten dut. Nerekin horrelako arazoak baldin badauzkazue bihar erreklamazioa jartzea udala kontratatuta daukan konpainiari. Txantxak alde batera, txantxa txiki bat, ez haitxia alteratu ez azerretu iner. Txantxak alde batera, osasun hitz egiten dugunean, normalian joera izaten dugu osasun fisikoaz pentsatzeko. Askotan, eta hori askotan gertatzen zaigun gauza bat da, eta realitatea da,
osasunaz hitz egiten dugunean, osasun mentala ere hor dagoela, eta askotan ahaztutako gauza bat izaten dela gizartean, baina hor dagoen realitate bat dala. Osasunaz hitz egiten dugunean, egia da baita ere, osasun eskumenak erkidego mailan daudela, eta sentido horretan, harridura pizten digu planteatu den, bigarren mozio alternatiboan zelan planteatzen den osakidetzak jarri beharreko baliabideen bidez eta supervisioaren bidez egin behar den udal eskumeneko gaiak. Tira, pentsatzen dugu, jasotzen bada udal eskumenekoak, udalak berak edukiko dabela gaitasuna egiteko, eta bestela osakidetzarekin beste modu baten planteatu behar dela. Horregatik beste testo bat zirkulatu da, ez dana izan azkenian pleno etorri dana, eta guk esan biogu gertuago sentitzen garala jatorrizko moziotik gaur orain planteatu den alternatiba honetatik baino. Zinegotziren batek zerbait bani baduka esateko eskatuko nioke debatian parte hartzia. Ez dakitzearian esaten, buruakin ez esaten, baina, jarraitukot. Oroar osasun mentalaz ari garanean hor barne sartzen da bai osasun emozionala, osasun psikologikoa eta soziala. Eta sentido horretan udal eskumenetik badaude gauzak engeikenak ez datozenak agian osasun politiken hasierako bateko ikuspegi batetikan, baina eragina izan dezaketenak baita ere, ze ari gara hitz egiten baita ere kulturaz, ari gara hitz egiten enpleguaz, ari gara hitz egiten segurtasunaz, ingurumenaz, bizigaran lekuaren inguruaren baldintzez, eta naturarekiko konexioaz adibidez, eta horiek bai badira udal eskumeneko gaiak edo adibidez zure etxea tapatzea paseo batek. Baina hori alde batera utzita, esaten genuen bezala, gu gertuago sentitzen gara jatorrizko moziotik eta babestu ingo dugu Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztutako mozioa. Eskerrik asko. Arratsaldeon danori. Pandemia faktore erabakigarria bihurtu da herritarren ongizate emozionalaren eta osasun mentalaren esparruan. Rutina soziala, laneko eta familiarra aldatu ditu. Besteak beste, honako egoera hauek nagusitu dira. Telelana, lagunekin eta senideekin kontaktu fisikorik ez izatea, kutsatzeko beldurra, hurbileko pertsona gurenak zaindu ezin izateko kezka, larritasun ekonomikoa, gaizki eratzetako dueluak, eta egoera hau noiz amaitzuko da ez jakitzearen ziurgabetasuna. La preocupación por la salud mental y el bienestar emocional de los ibarreses y ibarresas, al contrario de lo que ha dicho el portavoz del PNV, siempre ha sido estado en nuestra agenda, y también la conciencia de que la pandemia ha producido un menoscabo en los mismos que no. Por eso, ejemplo de ello es que ya el 9 de diciembre de 2020 propusimos dentro de la batería de enmiendas presentadas al presupuesto 2021 para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 dos programas. Por un lado, el de apoyo y seguimiento a las personas mayores para conocer la situación social y apoyar, atender y hacer seguimiento de las situaciones de soledad y dependencia que se detectaran, y por el otro, el Zaindu Zaitez, con el que pretendíamos favorecer el autocuidado, entendiendo que procurarse bienestar a uno mismo o una misma, cuidarse, es necesario para superar antes y mejor el estrés psíquico y emocional al que estamos sometiendo a nuestras mentes. O otro ejemplo que podría poner es la charla que a requerimiento de su directiva impartió la responsable política del Departamento de Servicios Sociales en el lugar de jubilado de Unzaga sobre la importancia de mantener una actitud positiva ante la pandemia. Acompañar a la ciudadanía a cuidar del bienestar emocional, a reconocer los malestares psíquicos más frecuentes, como puede ser la angustia, la tristeza, el estrés, y darles herramientas para desarrollar estrategias para el propio cuidado, entendemos que eso sí le corresponde al ayuntamiento, pero lo que en ningún caso nos corresponde es diagnosticar ni realizar tratamientos terapéuticos, dado que estas cuestiones son competencia de Osakidetza. Como tampoco creemos que nos corresponda hacer un plan de salud mental para suplir las carencias del sistema de salud, porque no tenemos los datos ni los recursos económicos y humanos necesarios, y no los tenemos porque no tenemos la competencia.
Pero sí tenemos una preocupación y creemos que es necesario abordar el problema cuanto antes, dado que los efectos de la COVID-19 se están dejando ver de forma clara. De ahí que habíamos considerado que lo adecuado era solicitar a Osakidetza que refuerce con recursos humanos y económicos la atención a la salud mental e impulse nuevos programas que dentro de las competencias municipales que tenemos, en colaboración con Osakidetza y bajo su supervisión, el Ayuntamiento de Eibar sí completaría a fin de mejorar la salud mental y el bienestar emocional de los eibarreses y eibarresas. Eso sí, en las zonas y barrios de la ciudad en los que, en atención a los datos que Osakidetza pueda facilitarnos, que como digo, ni tenemos forma de conseguir, ambas entidades coincidimos en la necesidad de llevar a cabo dichos programas. Esto es lo que de momento querría decir. Eskerrik asko, bigarren txandarekin hasiko gara. Isabel? Bien, aquí estoy. Bueno, en cuanto planteamos esta moción en Junta de Portavoces, la verdad que la acogida que tuvo por parte de todos los partidos fue muy buena. Es algo tan importante que no había ningún tipo de duda que algo teníamos que hacer. Que hay que intentar poner remedio y prevención a este gran problema que se nos va aumentando poco a poco y día tras día. Entonces, el Partido Socialista y Bildu presentaron una moción transaccional que estuvimos durante la semana intentando entre todos llegar a un acuerdo con parte de lo que la nuestra ofrecía, con parte de la que ellos también exponían, y al final pues la verdad es que no hemos llegado a un acuerdo. Y no hemos llegado a un acuerdo porque Barkatu, sí que creemos que el Ayuntamiento tiene competencias para realizar dicho plan, un plan integral sobre este tema. De hecho, no sería el primer ayuntamiento que lo ha hecho. En Barcelona ya se ha hecho. Otra cosa que tampoco nos gustaba y por eso no vamos a votar a favor, tampoco en contra de la transaccional, porque creemos que es verdaderamente un problema acuciante el que tenemos encima, es que evidentemente los medios sí que corresponden a la Consejería de Salud, o sea, que de hecho es quien tiene el mayor medio, pero no me gusta donde pone de realizar por partes. O sea, vamos a ver en qué partes se necesita. Habrá partes y partes de Eibar que están mejores y peores que otras, pero lo que nos está dejando claro, que ahora en este momento no sé qué portavoz, qué compañero o compañera lo ha dicho, es que en mayor medida nos está afectando a todas las personas. Por lo tanto, poner el foco solo en una parte, me es igual cuál, en una parte solo de la población, no creo que sea correcto. En mayor medida nos está afectando a todas y a todos. Por lo tanto, no estábamos de acuerdo y por eso no llegamos a un acuerdo, aunque al principio parecía que iba a ser más fácil de lo que al final resultó. Y por eso me han tenido mi moción y por eso evidentemente voy a votar a favor de la mía, que para eso es la nuestra y es lo que creemos que debe ser lo que creemos correcto. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu. Inténtalo, a ver, por si acaso. Intento, bye. En parte, estando de acuerdo con lo que dice Isabel, creemos que dedicar los esfuerzos a realizar un plan municipal de salud mental sería parchear, ponerle tiritas a un problema del sistema vasco de salud y que es totalmente de su competencia. Competencia que creemos que ya va siendo hora de que se la tome más en serio, porque la salud mental es la gran olvidada de Osakidetza y creemos que eso se solucionaría con un plan municipal. Si ya era un servicio con una estructura de su oferta durante la salud mental, ha visto reducida en más de un 10%. La pandemia no ha hecho más que dejar en evidencia que el cuidado de Osakidetza es totalmente prioritaria. Un grave indicador, como ya hemos mencionado antes, son los casos de suicidio, que no han hecho más que aumentar incluso un 27% desde el año pasado. Otra vez. Corta, igual se te ha oído más o menos bien, ha habido un momento en el que se ha cortado. Quizá si apagas la cámara
igual funciona mejor el audio. No sé si igual podemos hacer esa... Si os fiáis que soy... Decía, intento, que la pandemia no ha hecho más que dejar en evidencia la ley tiene en la oferta de salud mental, que un grave indicador son los aumentos en casos de suicidio o el aumento de las consultas relacionadas con salud mental que han subido un 13%. Por eso insistimos que un principal poco serviría si no hincamos el diente a este problema estructural. Creemos que lo correcto y lo que toca es que Osakidetza refuerce su servicio de salud mental con humanos y económicos y que impulse además nuevos programas. Que hace falta un sistema público de salud mental que cuide, que acompañe a cada persona que lo necesite. Eso es algo real, serio y necesario, porque si no termina, y seguro que alguien podrá hablar de su experiencia o de alguna experiencia cercana, porque si no termina siendo en clave de solvencia económica y una persona podrá cuidar de su salud mental según la solvencia económica de la que disponga, de su bolsillo, y de si se puede permitir un servicio psicológico privado o no, y eso no puede ser. Hace falta un servicio público y universal, igual o más que en otros servicios sanitarios. Y después, sí, estamos de acuerdo que el ayuntamiento complemente dentro de sus pocas competencias, pues dichos programas de salud mental, sobre todo pues dirigidos a la comunidad. Pero si no vamos a fortalecer esa carencia estructural, creemos que muy poco podríamos lograr. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka. Ahora sí que por lo menos te hemos oído todos sin interrupciones, así que igual pues, esa puede ser una solución para el caso de que haya más. EAJ-PNV. Ez dugu hitz hartuko. Vale, eskerrik asko. Ana. Vale. Nik ez dakat askorik gehiago esateko, igual izan ere, bai esan nuenetan, zuk aipatu duzu Barcelona, nik ez dakit, yo decía que tú has mencionado Barcelona y seguro que hay otros ejemplos, pero bueno, un ayuntamiento de las dimensiones de Barcelona y desconociendo como desconozco, no sé si tú conoces, cuál es el reparto de competencias que tienen en esa comunidad, yo creo que la comparativa no es la más adecuada ni por cercanía ni por dimensión. Y coincido con Gorka en que, bueno, si nos quedáramos en la realización de un plan de salud mental sin denunciar o sin solicitar a Osakidetza que refuerce la atención en este tema sobre que estamos versando, pues la moción quedaría coja y es por eso que lo hemos añadido y que creemos que, evidentemente, acompañar todo lo que podamos desde el ayuntamiento, pero también solicitando que la institución competente o el ente competente, que es en este caso Osakidetza, pues ponga los medios, sobre todo personales, y eso se hace contratando más profesionales y en buenas condiciones. Creo que lo debemos hacer también. Por eso que, estando de acuerdo con el espíritu de la moción, Isabel, pues creemos que la nuestra es más completa. Bueno, vamos a votar entonces, por una parte, vamos a votar en primer lugar la moción original presentada por Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Ezker Anitza, Equo Berdeak. ¿Votos a favor? Vale, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, Juancho. Pues la moción ha quedado rechazada porque ha recibido
7 votos a favor, corresponden a los grupos municipales de Ibarco, la JPNV y el Elkarrekin Podemos. Y 13 votos en contra de los grupos municipales del Proyecto Euskadiko Ezkerra y Bildu. Vale, votaríamos entonces la moción alternativa presentada por Partido Socialista, Euskadiko Ezkerra y Eibarko Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos al punto número 8, ruegos y preguntas. Perdón, vamos a Juanchu. ¿Puedes comentar el resultado de la votación? Sí. La moción alternativa ha quedado aprobada con los votos a favor de los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y Bildu, 13 votos, y los votos en contra de los grupos municipales de Ibarko, de JPNV y Podemos. No, en contra no, abstención. Ay, perdón, abstención, eso es. Sí, no, En nuestro grupo también nos hemos abstenido de votar. Sí. He apuntado los dos grupos con abstención. Sí. A favor del Partido Socialista de Euskadi y Bildu y en contra de Ibarko y abstención de Ibarko de JPNV y Elkarrekin Podemos. Perdón. Muy bien, pasaríamos entonces al punto número 8. Barkatu, Ana Fran ha debido de caer y está solicitando la entrada para el responsable. No sé Qué si cafao soy, en Bildu, Bueno. al tanto. Ya está. Gracias, Óscar. Como decía, punto número 8, ruegos y preguntas. Sí, Gorka. A ber, bi galdera. Bat errebalen inguruan, abenduan esan zenuten urtarrilean errebaleko merkatu plaza berrisa irekitzeko asmoa zenekatela, bizarria otsaila da. Eta ez dakit, induen berba bertan agungo diran basarekin, eta induzuen berba Rialton lanian dagozen barajatzen dituzuen fetxak beraiekin argitzeko. Hori batetik, eta bestia Erizonon inguruan. Prentxan ikusi alizan dugu, sarietan, irakurri alizan dugu Erizonoko poligono industriala garatzeko dirutza lortu dela jaurlaritzatikan, baina ez dakagu proiektu honen berri eta zehaztasunik eta eskatzen dugu hori. 25 batzorde dakagu Udalian, bata garapen ekonomikoa dela eta eskertuko genuke bertan azaltzen badituzue. Eskerrik asko. Vale, a la pregunta de debate va a contestar Ana, que es la concejala de Desarrollo Económico, que es la que está llevando en primera persona el asunto. Baina, da kasu eta katia hori izan zeban, helburu horrekin lanean genbiltzalako momentu horretan, baina ez da posible izan, urtarrilean merkatua zabaltzea, Antzuemonetan gabiz esleipendunekin, arazotxo batzu dituzte, arazoa dituzte material batzuen residuakin, eta, atzerapenakin gabizela, aliketa lasterren saiatuko gara zabaltzen, Antzuemonak egunerokoa dira, eta bizarre handira okin, eta basaritza batzuekin bilera dakat, astelenian Desarrollo Ekonomikoko batzordian azken ordukoak kontagoan izango dotzuet zehatza. Vale, en lo que respecta a la pregunta que me haces de Erizono, hace pocos días, la semana pasada al final, recibimos ya la documentación que teníamos pendiente de recibir del Gobierno vasco, en la medida en que cuando la consejera estuvo aquí le pedimos la documentación, quedó pendiente de remitir y nos la remitió
a finales de la semana pasada. Ahí hay, se puede ver concretamente cuál es la intención que tiene el Gobierno vasco de qué es lo que va a construir. Sí que es cierto que hay un pequeño problema que ya nos avanzaron concretamente en la reunión, que es la necesidad de realizar o de analizar desde el punto de vista urbanístico el proyecto, en la medida en que en una de las parcelas está colocado es un molino, un tripala, concretamente, y por lo tanto han solicitado por parte del Gobierno vasco que se traslade la edificabilidad de esa parcela a otra. Entonces es preciso que ese estudio se haga bien a través de un estudio de detalle o bien a través de una modificación del plan parcial. Por lo tanto, por parte del Departamento de Urbanismo es preciso estudiar cuál es la solución técnica más correcta para poder darle cabida a esa cuestión. Entonces, es un tema que tiene que estudiar la Comisión de Urbanismo y cuando tengamos concretamente estudiado el tema y un poco la salida que le podamos dar o que le podemos dar al proyecto, pues se explicará debidamente. Porque pues no tenemos mucha información, pero bueno, sí que se aportan una serie de infografías, una serie de datos básicos que sirven para hacernos una idea de cuál es el proyecto. Si bien, como digo, queda pendiente ultimar esta parte de urbanismo. Bueno, en cualquier caso, creo que sería conveniente que mientras se va haciendo este estudio de detalle, que seguro que es completamente necesario, se nos vaya informando un poco como la información de la que dispone ya el ayuntamiento, que sea circulada al resto de partidos. Y luego ya, pues cuando se haga el estudio de detalle, pues no sé, se nos volverá a informar y todo lo que sea, pero joder, que sepamos un poco las intenciones, por dónde van los tiros con esto, ¿no? Con el Isono. Es una petición que hago. Bien, oído. ¿Alguna pregunta más? Merche. Sí, Arratsaldeon, Danori. En octubre del año pasado, a raíz de una información que salió en el Diario Vasco sobre los centros comerciales de Guipúzcoa se reinventan, el Corte Inglés decía que no se iba a perder ni un solo puesto de trabajo y que además se iban a crear, pone aquí, a más de 100 personas se les iba a dar empleo con esta nueva creación que puso en marcha. A raíz de esa noticia yo pregunté en el pleno de octubre, concretamente le pregunté al alcalde, a ti, a John, si sabía cuántos empleos se mantenían o si se habían perdido o cómo había quedado el tema del Corte Inglés. Y me dijiste que no estabas informado, que ya te informarías y que ya no responderías. Bueno, pues lanzo otra vez la pregunta para saber ciertamente cómo está el tema del empleo del Corte Inglés y el propio proyecto del Corte Inglés. A ver, lo cierto es que sobre esta cuestión no es que lo dijera yo, es que lo dijo el propio Corte Inglés, que en el momento en el que se procedía al cierre se garantizaba el 100% de los puestos de trabajo, y esto es así, y eso es lo que figuraba concretamente en las publicaciones de prensa que salieron con la noticia. En cualquier caso, hablaré con el Corte Inglés para saber concretamente cuál es la evolución que tiene prevista el negocio, para saber concretamente cuál es el alcance de la pregunta. Bueno, es que eso mismo me respondiste en octubre, que te ibas a informar. O sea, pues simplemente lo preguntaba por si sabías qué había ocurrido y en qué situación estaba el Corte Inglés, nada más. A ver, Merche, el Corte Inglés en su momento, cuando procedió al cierre del establecimiento, cuando anunció el cierre, sacó una nota de prensa donde decía cuál era la situación del personal. Y yo me remito concretamente a esa información, que es la que salió y en la que se decía expresamente cuál era la situación del personal, que es la que yo te he dicho. Ahora lo que ha transcurrido todo este tiempo, desconozco cuáles son exactamente, porque no es competencia de este ayuntamiento, conocer exactamente cuáles son los planes comerciales en todo su detalle del Corte Inglés, pero por lo tanto, pues bueno, me informaré y te lo trasladaré debidamente. Vale, pues volveré a preguntar el mes que viene.
Bien, si no hay ninguna pregunta más, abrimos el turno de las intervenciones del público y, por lo tanto, les damos ya acceso al pleno. Perfecto, gracias Óscar. Vamos a empezar con la primera persona que tenemos aquí dentro del listado de quienes han pedido intervenir en el pleno. Es Sonia García López. Adelante. Recuerdo que estas intervenciones son de 5 minutos. Sonia. Sonia, adelante. El micro lo tienes apagado. No está Sonia. Es que veo que hay una pantalla que está aquí, García López Sonia, pero no... Está apagado. Ahora sí, Sonia, ¿eres tú? No sé. Es que veo que hay una pantalla que está aquí, García López Sonia, pero no... Está apagado. Ahora sí, Sonia, ¿eres tú? No sé. Veo que hay una pantalla que está aquí, García López Sonia, pero no... Está apagado. Bueno, pero entiendo Sí, Sonia, ¿eres tú? desde dónde se conecte, ¿no? Mientras la persona se conecte. A ver, ya está, es aquí. Lo que pasa es que está usando otro ordenador. No Hay pasa una nada. pantalla que está aquí, García López Sonia, pero no... Está apagado. Ahora sí. Vale. No, pero Venga, ahí está. desde dónde se conecte, Sí, ya ¿no? sé ya. Mientras la persona Ahora se ya. conecte. ¿Listo? A ver, ya está, es aquí. Lo que pasa es que está usando otro ordenador. ¿Listo? Que sí, que sí. Claro, porque no tienes volumen. Es que es una movida. A ver, un momento. Sonia, adelante cuando... Empieza. No toques nada. No toques Vale, ya está. nada. Venga. Vale, buenas tardes. Arratsalde-on guztioi. Quisiera preguntar en qué artículo se basa el secretario municipal para desestimar este recurso. Es verdad que el artículo 124.1, Ley 39 del 2015, dice que el recurso de reposición contra actos expresos se interpondrá en el plazo de un mes. Lo que no dice el artículo es desde cuándo cuenta el mes. Para cualquier persona de inteligencia, raciocinio, medios, es evidente que si no se conoce la existencia y contenido del acto, difícilmente va a poder recurrirse nada. Y precisamente por ello, la Ley 39 de 2015 establece que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en la que se dicte, salvo que sea necesaria su publicación o notificación, en cuyo caso el acto no es eficaz o no produce efectos que se publica y o notifica. Artículo 39.1 y 2 de la Ley 39 del 2015. Ello supuesto, incluso dejando a un lado la Ley 2 del 2006, ¿por qué se ha publicado el acuerdo de aprobación del convenio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa del 21 del 12 del 2021? Simple y llanamente porque el artículo 45, Ley 39 del 2015, lo exige, siendo esa fecha la única a tener en cuenta a efectos del cómputo del mes. Pero si el sentido común, primer principio general del derecho, le queremos sumar algún argumento legal más, sería bueno recordar que el artículo 45.2, Ley 39 del 2015, obliga a incluir en las publicaciones los mismos elementos de contenido que el artículo 40.2 de esa ley. Esto es, deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. La expresión de los recursos que procedan
en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de los interesados puedan ejercitar, en su caso cualquier otro que estimen procedente. Elementos de contenido mínimo que en este caso curiosamente faltan. ¿Y cuál es la consecuencia de esta omisión? Que el acto surtirá efectos a partir de la fecha en la que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento de contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. Esto por una parte. Y por otra parte, quisiera hacer referencia a las intervenciones de la semana pasada en Cadena SER de diferentes figuras políticas de este municipio. Quisiera hacer un par de puntualizaciones a la intervención del señor Gorka Arrasti, EH Bildu y Jon Iraola, PSOE. Empezaré por el señor Arrasti. Recordarle y aclarar a los oyentes de este pleno y ciudadanía ibarresa que este proyecto de cubrición de las vías del tren entre Estasiño a Sitain, aunque en principio es un proyecto del Partido Socialista, se va a llevar a cabo gracias a la votación a favor de EH Bildu en el pleno del 25 de octubre del 2021, ya que el Partido Socialista no tiene mayoría absoluta en este ayuntamiento y necesitaba el apoyo de otro partido político para aprobar el convenio y ejecutar su ansiado proyecto. ¿Y cuál es el verdadero motivo de este pacto PSOE-EH Bildu que tan de moda están últimamente? Pues eso nos lo tendrá que decir el representante de EH Bildu. Porque si con este pacto considera que el barrio de Barrena se va a regenerar, está muy equivocado. Porque un paseo a 6 pisos de altura y que no transita por sus calles difícilmente lo regenera o revitaliza, ni impulsa sus negocios. Los únicos negocios que sí se verán beneficiados por este paseo serán los nuevos negocios creados en la calle Estación. Me asombra la buena visión empresarial que han tenido algunos propietarios. Y para finalizar con el señor Gorka Arrasti, quiero puntualizar que verdaderamente las personas que verdaderamente no duermen por la noche no es usted, señor Arrasti, por la toma de estas decisiones, sino los vecinos que verdaderamente van a sufrir las consecuencias de la decisión de su partido en este proyecto. En cuanto a la intervención de Jon Iraola, señor Jon Iraola, el Partido Socialista de este ayuntamiento presume de una eficaz comunicación y transparencia. Pues decirle, señor Iraola, que llevo 3 solicitudes en la página web de este ayuntamiento para la explicación y visualización de este proyecto y todavía no he recibido contestación a ninguna de ellas. Y la primera fue en octubre. A esto se le llama eficacia comunicativa. Quisiera pedirle, por otra parte, señor Iraola, que los afectados no tengamos que enterarnos a través de medios de comunicación, especialmente el Diario Vasco, de las actuaciones que el ayuntamiento llevará a cabo y que repercuten directamente en nuestras vidas. Con esto me refiero al tema de las permutas, etc. Un ayuntamiento que presume de comunicación y transparencia contacta directamente con sus ciudadanos cuando algo les va a afectar. Por ejemplo, este macroproyecto. Y pido a la vez una exposición pública de estos macroproyectos y que la ciudadanía tengamos el derecho a decidir si lo queremos o no. Arratsalde guztioi. El tema de la discusión sobre si se admite el recurso de reposición que se ha interpuesto por los vecinos ha quedado encima de la mesa en este pleno. Por lo tanto, no se ha podido decidir acerca de cuál es su planteamiento. De la discusión, en el momento en que se apruebe o se Comisión de Asuntos Territoriales, Asuntos directamente jurídicas. En lo que a mí respecta, simplemente señalar que respecto de las solicitudes de los proyectos, esas solicitudes de proyectos, por lo que están siendo atendidas por parte del Departamento de Obras, que por parte de este ayuntamiento se hizo en su momento una reunión con respecto de los proyectos en concreto de las casas de electrociclos, donde se expuso concretamente esta cuestión, incluida en su momento en el año 2019, todo lo relativo a la permuta y a la venta de estas viviendas. Y por lo tanto, si bien estamos pendientes de concretar algunas cuestiones al respecto, esa oferta en la última reunión que hicimos hace unos meses
también se mantuvo encima de la misma y ahora de estas propiedades y por lo tanto también estamos afecciones para que esas afecciones sean las mínimas posibles. No sé si como ha habido una atribución directa o como ha habido un señalamiento directo al portavoz de EH Bildu, quiere hacer alguna precisión. Prefiero que intervengan todos y valoraré. Vale. La segunda persona en intervenir, Joseba López, adelante. Yo ahora mismo tengo... necesito 2 minutos más, le cedo mi turno a Leire Bercianos y luego intervengo yo si no os importa, ¿vale? Venga, hasta dentro de un segundito, ¿eh? Un segundito necesito para poner esto en orden. Bien, pasamos entonces a Leire Bercianos. Leire Bercianos, por favor. ¿Puedo hablar? Sí. Adelante, Leire. Hola. Bueno, empiezo. Yo quisiera que la ciudadanía de Éibar sepa de una persona afectada y que vive en electrociclos lo siguiente. Respecto a la noticia leída en prensa acerca de la posibilidad de permuta y compra de nuestras viviendas, quiero expresar que en ningún momento ha habido un documento firme y explícito por parte del Ayuntamiento y del Gobierno vasco informando a los afectados de la posibilidad de permuta o compra de nuestras viviendas. Nos mandaron 2 escritos y nos lo mandaron el 22 del 5 del 2019. 4 días más tarde se celebraron las elecciones municipales. Los tengo aquí, señor Iraola. Tengo aquí los documentos. Este y este, estos 2, todavía los guardo. Y al año siguiente, el entonces concejal de urbanismo, hoy alcalde de Éibar, señor Jordi Iraola, dejó sin validez dicho escrito por razones que en su día él estimó. Proyectos estratégicos. Sí, 18 millones de euros para un poco más de 1 kilómetro de paseo. Un paseo por las alturas y fuera de las calles de Éibar. Y lo más importante e indignante es que para este proyecto no habéis contado en ningún momento con los vecinos, ni se nos ha escuchado. Estamos a favor de un paseo, pero por las calles de Éibar. Un paseo que revitalice, que lleve a la gente a pasear por estas calles. No un paseo que nos saca de las calles y a través de las escaleras nos ofrece pasear a 6 pisos de altura. No a la construcción de un monstruo de cemento y hormigón, cuando en otros sitios no tan lejanos están derribando estas moles que se construyeron años atrás. No entendemos cómo este dinero que viene de Europa tenga que pagar este proyecto inadmisible desde el punto de vista medioambiental y de obra en sí. No tiene sentido gastar semejante dineral en una infraestructura que no aporta más que hormigón a la ciudad y un sinfín de quejas de los vecinos de la zona. Este dinero debería utilizarse en un verdadero proyecto para la zona este, derribar edificios abandonados, abrir el río como en Unzaga, habilitar aparcamientos y espacios comunes, etc. Pero este proyecto ni está ni se lo espera. Parece que no es la prioridad de los partidos que apoyáis este esperpento de proyecto, ni lo será nunca. No hay derecho que este paseo sirva para que la gente pasee y los vecinos que vivimos aquí nos entierren. Yo no quiero permutar mi casa. He nacido, he crecido, vivo y me gustaría seguir viviendo en esta zona este. No quiero irme de aquí. Nos estáis echando, que lo sepáis. Y eso va a traer consecuencias muy graves porque vais a convertir a las casas de electrociclos y todas las demás afectadas en un agujero donde nadie va a querer vivir. ¿Por qué no reorientar el proyecto Estasiño Asitain? La asociación No al Paseo que nos entierra aquí Aldea Bai está constituida por vecinas y vecinos del barrio que se sienten perjudicadas por la posible ejecución del proyecto de cubrimiento de las vías del tren en este tramo. Estamos convencidas de que otra alternativa es posible y además más convincente para el conjunto de la ciudadanía ibarresa. Nosotros queremos una regeneración urbanística integral de la zona este de Éibar, una regeneración ilusionante que tenga en cuenta también a las vecinas y los vecinos del barrio. Pensamos que Éibar necesita un paseo y un bidegorri urbanos que conecten con el de Asitain-Málzaga.
Esta conexión natural es posible y bastante más económica. No nos oponemos a los planes diseñados por el Ayuntamiento para Barrena, pero pensamos que estos se pueden mejorar, ya que nos parecen insuficientes. Creemos que el dinero que se quiere invertir en el paseo de las vías del tren, 18 millones de euros, se debería reorientar de forma responsable y audaz en la revitalización de la zona este de Éibar. Si el Ayuntamiento, con la ayuda del Gobierno vasco, es capaz de reorientar el proyecto de movilidad sostenible presentado en Europa, 16 millones de euros para Barrena, Arragueta y Chonta, estaríamos hablando de la posibilidad de invertir una cantidad superior a los 25 millones de euros y no los 9 millones de euros actuales. Con esta cantidad sí se podría realizar una actuación sin precedentes en el ámbito urbanístico de Éibar y se terminaría con el dislate del cubrimiento de las vías del tren. Por ello, pensamos que gastamos 18 millones en un paseo sobre las vías del tren es una equivocación cuando existe otra posibilidad que no perjudica a nadie y beneficia a todos. ¿Cómo reorientamos lo presentado en Europa para recibir los fondos NEXT? Muy fácil. Por una parte, realizando un plan de movilidad sostenible real e integrando en el conjunto de la ciudad. Por otra, olvidarnos de contar pilfas en Europa que no nos benefician a los eibarreses ni a las eibarresas. Hagamos una apuesta de calado, verdadera y responsable para el futuro de Éibar. Y bueno, iba a decir varias cosas, que la zona este se está muriendo poco a poco. En la calle Barrena de Éibar hay 13 locales comerciales en venta y o alquiler, aparte del edificio de Telefónica que también está vacío. En la calle Baracaldo hay 10 locales cerrados. En el Paseo de Urquizu de Éibar hay 9 locales comerciales cerrados y la Caja Laboral de Urquizu ha cerrado su oficina. En la calle Arragueta hay 10 locales comerciales cerrados, 2 solares vacíos, 3 portales en estado ruinoso. Y en la calle Bichos Arasqueta hay 11 locales cerrados, edificio BH en ruinas y el antiguo juzgado vacío y sin uso, pues hay otro juzgado que se ha construido además 2 veces. En Chonta hay 52 locales vacíos. De más de 25 empresas existentes en Chonta en el 2004, en 2022 quedan menos de 10 empresas y se ha construido un ascensor público que no tiene mucha utilidad. Ya está, acabado. Muchas gracias. La siguiente persona en intervenir, Joseba López. Sí, estoy aquí. Vale, activo el vídeo. ¿Se me ve? Sí, se me ve. Vale, un segundito. Bueno, hoy vamos a tratar de explicar el asunto del paseo Jon Iraola, pero visto que el ayuntamiento pues, nos trata como a, no voy a decir gilipollas porque estamos en un pleno y quedaría feo, así que diré que nos trata como a niños. Por tanto, voy a explicarlo como a los niños con un cuento, a ver si así lo entendéis. Y este es el cuento del paseo Jon Iraola. ¿Vale? Como no dejáis compartir pantalla, hay que andar así. Érase una vez una ciudad donde había trabajo, gente y dinero, pero la ciudad cambió porque los elfos que allí mandaban solo se preocupaban de transportarse al reino de más mejor y no de mejorar la ciudad ni hacer caso a los ciudadanos. El elfo que mandaba en esta ciudad era Jon, del clan de los rojos Agarraflores. Jon también quería ir al reino de más mejor. Así que se fue a ver al brujo malo. Ay, no, espera. Ah, sí, al brujo malo. Al entrar en su guarida, olía como a vertedero. Menuda peste. El brujo malo le dijo, si quieres unirte a nosotros en más mejor, tienes que hacer un paseo que entierre a los vecinos y vaya a 6 pisos de altura. 6 pisos de altura sobre el nivel de la calle, para que nadie vuelva a pisar nunca jamás la zona este. Te pediría que todo lo que vayas a decir, por favor... A Jon le pareció muy buena idea, pero como no tenía ningún amigo que le ayudara a hacer el paseo, pues andaba por ahí por la calle. Y ahí se encontró con Gorka, del clan de los Verde Fosforito.
Hola, John, tenemos un problema. Mira, resulta antes que éramos orcos, pero luego nos hemos despertado un día siendo elfos, como vosotros. Bueno, no sé, igual es que antes éramos elfos y ahora es cuando somos orcos y no me entero porque tengo una empanada élfica bastante grande. Pero lo que sí que queremos es jugar a lo que jugáis vosotros. Y John, que era muy listo, le contestó: si quieres jugar con nosotros, me tienes que ayudar a construir el paseo que me ha dicho el brujo malo. Aquí tengo el convenio para que lo firmes. Pero John, ese paseo es una locura. Afecta a 16 portales, a cientos de vecinos. Hace que la gente no pase por la zona este. Y encima cuesta un dineral. No te preocupes, Gorka, que el dinero viene de Europa, donde el dinero crece en los árboles. Ya, pero son nuestros impuestos y nuestros vecinos. Además, cada obra que hacéis los del clan rojo Agarraflores termina costando mucho más de lo que decís. Y en ese convenio pone que si no llega con el dinero de Europa, lo vamos a pagar los eibarreses. Todos los sobrecostes, uno detrás del otro, los pagaremos los eibarreses, esos sobrecostes que siempre hay. Joseba, te pediría, por favor... Calla, calla, no digas eso, que te van a oír. Joseba, te pediría, por Pero favor, es lo que pone el convenio, John. guardaras... Mira, Gorka, hemos tenido muy mala suerte. Hicimos un juzgado y tuvimos que dejarlo abandonado y con andamios y hacer otro nuevo, más grande y más caro. También teníamos una plaza del mercado y la tiramos y 15 años después hicimos un monstruo que no sirve para nada y nos hemos quedado sin plaza. Pero esto va a ser diferente, Gorka, ya verás ya. Jope, John, pero es que ya hay un paseo entre la estación y Acitain, el que va por la variante, que lo habéis dejado abandonado también. Y encima aquí, que si un ascensor para entrar por la estación, 40 escaleras para acceder desde la calle Baracaldo, si no, otras 44 y una rampa. Si quieres acceder desde el Parque del Día, 38 escaleras y va a dar al mismo sitio que el que ya tenemos. Y yo además prometí a los vecinos que no te ayudaría en eso, que era una barbaridad. Yo di mi palabra. Venga, no te preocupes. Sacaremos en los periódicos que vamos a tapar los columpios, que haremos una oficina de empleo y así alguna otra chorrada, y lo de la opción de compra de Gabilondo. Opción de compra, que de comprar nada. Y tú tranquilo, que como salen los periódicos, la gente se lo tragará. Ya verás. Bueno, John, me has convencido. Te voy a ayudar con esto del paseo, pero luego quiero que tú me ayudes a rescatar a los de mi clan, Verde Fosforito, que están encerrados en el castillo sin salida. ¿Vale? De acuerdo. Yo hablo con nuestro gran rey, el más guapo que hay, y él liberará a tus amigos del castillo sin salida. No sé si creerte, John, que es que somos amigos desde hace poco y... Espera, le vamos a preguntar al del círculo verde-rojo y ya verás, ese te va a contar lo bueno que soy. Oye, Josu, a que mi clan siempre cumple su palabra. Claro, John, aquí solo llevamos 40 años esperando a las transferencias y ya casi están. ¿Ves, Gorka? Lo de sacar a tus amigos del castillo es cosa hecha. Ayúdame y ya verás. Me has convencido, John. Firmaré el convenio contigo. Y a los vecinos y a la zona este, que les den. Y se fueron de la mano los nuevos amigos a enterrar vecinos, dinero y la zona este toda entera. Continuará. Adiós, amiguitos. Espero que os haya gustado. Juan Luis. Juan Luis, cuando quieras. Kaixo, Gabón de Nori, es triste tener que oír como vecinos de la parte este, como los de Chonta, empiezan a tener problemas como Chonta empezó a tener en el 2004. Yo lo que me voy a referir exclusivamente es a nuestro barrio, como presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta, y en este caso voy a comentar el adecentamiento en el degradado barrio de Chonta.
A finales del pasado año, la Asociación de Vecinos La Plazoleta visitó los barrios vulnerables de Txominenea en Donostia, Basaundi Bailara en Lasarte Oria, Aramotz en Durango, Chavarri el Sol de Sestao y Ocharcoaga de Bilbao, que están en proceso de rehabilitación con las ayudas del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno vasco, como en el caso de Txonta, que estamos en el mismo proceso de rehabilitación. Pero a diferencia del barrio Ibarres, en el resto de los municipios indicados, la implicación económica de los ayuntamientos duplica la cantidad aportada por el gobierno autonómico para la mejora de infraestructuras, dotaciones urbanas e instalaciones de generación de energías renovables. El agravio comparativo no puede ser más elocuente. En todos los barrios visitados cuentan con locales sociales para las reuniones vecinales y actividades culturales, en todos. Pero en Txonta no. Están renovando las infraestructuras deportivas, pero en Txonta no. Se realizan la cubrición y mejora de parques, pero qué casualidad, en Txonta no. Se construyen redes de calor centralizadas para la lucha contra la descarbonización, pero también, será otra casualidad, en Txonta no. Y todos estos ayuntamientos, algunos son mayores y de menor tamaño que el ayuntamiento de Ibar. Y lo que no sabemos es por qué no realizan el mismo esfuerzo y se llegan a las mismas soluciones que mejoran la vida de los residentes. Parece que nuevamente Txonta queda excluida en los presupuestos municipales del 2022 de aportaciones para la ampliación de las estrechas aceras existentes, el estudio para la construcción de un district heating o el local sociocultural del barrio prometido desde hace 18 años. Por eso no nos sorprende lo que está ocurriendo en Barrena. El proyecto europeo para las rehabilitaciones y regeneración urbana Opengela parece que en el caso de Txonta se quedará únicamente en un reclamo propagandístico. Si el gobierno municipal no se implica para la mejora y el adecentamiento del barrio. Y como he dicho antes, llevamos desde el 2004. Se van a cumplir 18 años. Y la pregunta es, en el presente 2022, ¿el consistorio tiene intención de realizar algún estudio o mejora en el degradado barrio de Txonta? Y nada más. Buenas tardes. Eskerrik asko, Juan Luis. Bueno, simplemente te diré, al hilo de lo que estabas comentando, que el barrio de Txonta ha sido objeto o está incluido dentro de un plan de subvenciones, como tú muy bien sabes, porque precisamente el portal en el que tú resides es uno de los locales, es uno de los edificios que va a entrar dentro de ese proceso de rehabilitación. A día de hoy el Gobierno vasco ha dotado a este proyecto de rehabilitación del barrio de Txonta, de los 17 portales, más de 2,5 millones de euros, y aparte hay una aportación muy importante de $500,000 euros, 400.000 concretamente, y ampliable a una mayor cantidad por parte del ayuntamiento, precisamente para hacer que ese proceso de rehabilitación les cueste menos a los vecinos. De hecho, hay portales como el número 2, como el número 5, etcétera, y otros más, que o el 2 y el 5 ya han terminado sus obras, están todos los demás, 25, 29, etcétera, están ya
las obras en marcha y con una acogida excelente. Se está trabajando también, como tú bien sabes, en otro proyecto que tiene el Gobierno vasco de construcción de vivienda protegida en ese entorno, en el entorno de Txonta, con lo cual, que tú además conoces porque estuviste concretamente en la reunión que se hizo sobre esta cuestión, conoces cuáles son los términos del proyecto y conoces que ese proyecto supone una reurbanización importante y un cambio de cara concretamente del barrio de Txonta. Por lo tanto, por parte tanto del Gobierno vasco como por parte del Ayuntamiento, se está trabajando para que esto sea así y salga adelante. Y a lo largo de este año, esperemos culminar ese proyecto. Por lo tanto, yo creo que en cuanto al barrio de Txonta, el esfuerzo que se está haciendo a través de la oficina Opengela es un esfuerzo muy importante, donde se ha ofrecido, aparte de la información necesaria a los vecinos, con una persona que atiende allí personalmente las consultas, ayuda en la gestión, se han conseguido grandes cantidades de subvenciones, ya no solamente las del Gobierno vasco, sino también del EVE, por ejemplo, que también se han recibido importantes subvenciones, a través de DBGESA, que también tiene una persona allí trabajando en la oficina, también a través de una herramienta de financiación adicional y novedosa para quienes no tienen recursos para poder hacer frente a las obras. Por lo tanto, el impulso que se está haciendo tanto desde el Gobierno vasco como por parte del Ayuntamiento en impulsar el proyecto de Txonta es muy importante. Y no solamente eso, sino que también a lo largo de este año veremos concretamente la posibilidad ya de que este proyecto vaya culminando y sobre todo también pues veremos si como consecuencia de los fondos Next es posible que tengamos más fondos para este proyecto. Si no hay ya más intervenciones, daríamos por terminado el pleno de hoy. Eskerrik asko, Gabón.